Yo creo que merece un agradecimiento público y muy sincero para el padre Chambita por esta introducción que nos hace al resto de exposiciones que se van a hacer a lo largo de esta mañana. Mi nombre es Pedro García, ya nos ha presentado el padre Gamero. Estoy recientemente como párroco en la parroquia de San José del Naranjo, vecinos con algunos, y mucho gusto de poderlos conocer, por lo menos estar presentes en esta jornada, poquito a poco, y Dios mediante, en la medida en que sigamos con estas formaciones, nos podamos seguir conociendo mejor. Lo que yo quiero compartir con ustedes es algo, intentaría que fuera un poco más, no digo que lo que el padre dijo fuera teórico, siempre la teoría es importante. Hay una cuota de teoría que tenemos que exponer cuando se dicen cosas, cuando se predica, cuando se da clases, cuando se hace catequesis, pero también es importante echar mano de otros recursos para poder facilitar el aprendizaje de las personas que participan, por ejemplo, de nuestra formación. Y eso es lo que yo voy a intentar por lo menos hacer en los próximos 45 minutos, compartir con ustedes algunas vías que nos pueden ayudar para desarrollar nuestra predicación. Por eso, aquí en la diapositiva central o principal, así le hemos llamado, las vías de la predicación. Para que podamos comprender de qué se va a tratar lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos, hay tres ideas que yo quiero compartir, como dijo el padre hace un momento, como una especie también de introducción. La primera idea la voy a tomar de un texto bíblico, el texto de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2, digamos. Allí hay un texto que puede ser muy sugerente en el contexto del desarrollo de nuestro tema. Lo tengo aquí, copiado, digamos, en rojo, para que pueda ser mejor identificado. Ustedes lo pueden copiar desde ya, la cita, y la pueden corroborar después por cuenta propia, pero voy a hacer una lectura para todos. Dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo. Palabra de Dios. Quiero que pongan la atención en lo que dice al principio. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente. Si nosotros pensamos que Dios nos habla de una única manera, pues entonces estaríamos contradiciendo lo que dice el texto. El texto dice con toda claridad que Dios nos ha hablado en diferentes momentos, ha hablado por los profetas, sabemos que nos habla también de la misma palabra y nos ha hablado de muchas maneras. Se trata, por tanto, de que el predicador debe encontrar, es una tarea definitivamente propia del predicador, debe encontrar esa manera a través de la cual el Señor nos pueda estar hablando. Estamos, por ejemplo, reunidos en esta mañana y ya podríamos comenzar a pensar nosotros, bueno, ¿qué nos podrá decir el Señor a partir de esta jornada formativa? Esa es la tarea, o es una de las tareas del predicador. El predicador no tiene que estar siempre pensando que va a ir a encontrar lo que va a exponer, lo va a encontrar siempre a partir de un subsidio, un libro por ahí que el padre ofreció, o que lo vio en una librería, o que lo vio en YouTube. Son recursos que pueden ser útiles sin duda alguna, pero no podemos renunciar a que nosotros estamos llamados a encontrar, a descubrir, a identificar de qué maneras el Señor está hablando. Nosotros somos como los traductores para las personas a las que estamos llamados a predicar. El buen predicador habla porque tiene algo que decir. Lo primero que tiene el predicador es definitivamente pues una fe, tiene entusiasmo por su propia vida, tiene entusiasmo por su servicio a la comunidad, y si eso está presente, si eso es producto de su encuentro personal con el Señor, entonces tengan por seguro que el predicador va a tener siempre algo que decir. A diferencia del mal predicador, el mal predicador
va a tener que decir algo. ¿Ven la diferencia en el lenguaje? El buen predicador tiene algo que decir, lo ha identificado, probablemente ya lo hizo propio, ya lo hizo personal, pero el mal predicador tendrá que decir algo, como quien dice, hay que rellenar esa media hora, esos 40 minutos, como decía el padre, diciendo un montón de cosas y probablemente no se llegó a nada concreto. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos comenzar a hacer ya una decisión. Si nos queremos poner de parte de los buenos predicadores que tenemos algo que decirle a los demás, o si vamos a estar de parte de los malos predicadores en cuanto que tenemos que decir algo. Entonces puedo agarrar de aquí, puedo agarrar de allá, sin una estructura, sin un principio, sin un desarrollo, sin un fin, rellenar por tanto con un montón de cosas el tiempo que se me ha dado para hablar. Obviamente nosotros no deberíamos estar ubicados dentro del grupo de los malos predicadores, sino que dentro del grupo de los buenos predicadores. El Señor ha hecho cosas en mi vida. Yo he hecho una síntesis de cosas que he leído, de cosas que he interpretado, y eso es lo que ahora yo quiero compartir con las personas a quienes Él pues me ha enviado. Ahora vamos nosotros a explorar. Explorar quiere decir que me meto y no sé qué voy a encontrar, pero sí sé que voy a encontrar muchas cosas. Puede ser que yo me meta a explorar un terreno buscando una mata de sandía, pero mientras llego a la mata de sandía, para comerme la sandía obviamente, encuentro otras cosas que me pueden resultar interesantes. Vamos a hacer de esta intervención de su servidor una experiencia exploratoria de esas vías que nos pueden ayudar a nosotros a encontrar ese mensaje que el Señor ha pronunciado para su pueblo. Se trata de una fuente, en cuanto que cuando yo llego a encontrar esa palabra del Señor y esa voluntad del Señor, encuentro tantas cosas. Esto es como cuando se puede buscar uno el oro o la plata. En las minas de oro, por ejemplo, no es que uno llega y encuentra ya el pedazo solo de agarrarlo, ¿verdad? Uno debe saber identificar si en ese terreno hay indicios de que existe el oro. Si uno lo identifica, eso forma parte de nuestra competencia, entonces comenzamos a picar y a sacar piedras y lo hacemos pasar por un proceso para separar lo que nos sirve de lo que andamos buscando. Y si andamos buscando oro, pues entonces ahí va a quedar. Si este ejemplo se comprende, yo sé que no todos son, bueno, ninguno probablemente somos mineros, pero podemos entender a qué se refiere todo esto. Entonces podemos entender de qué se trata la misión y la vocación del predicador. Dentro de un sinnúmero de cosas, algunas pueden ser interesantes, otras pueden ser definitivamente irrelevantes, pero dentro de un sinnúmero de cosas vamos a tratar de identificar qué es lo que Dios nos quiere decir para luego por mi medio transmitirlo a las demás personas. No pretendan tampoco que la misión del predicador sea como cuando uno va a traer agua a una fuente, o si tengo un pozo de agua, basta que meta el balde, no importa si está profundo o si está más pachito, pero basta que yo meta el balde y saco el agua sin ningún tipo de esfuerzo, excepto el esfuerzo de sacarlo. Pero ir a hacer un hoyo, intentando buscar agua, ver que aquí está húmedo, ver que aquí está seco, ver que comienza a gotear, bueno, ese es otro proceso y eso se puede parecer un poco mejor a la tarea de los predicadores. Vamos, por tanto, ahora a identificar cuáles son esas 4 vías. Son, digamos, unas vías universales, son unas vías generales para nuestra misión como predicadores. Es probable que existan otras, pero estas pueden ser las más comunes y a las que con más facilidad nosotros podemos tener acceso. Una es la vía de la naturaleza, es decir, se trata pues de que a partir de la naturaleza yo puedo encontrar al mismo Dios y puedo encontrar qué me quiere decir. Otra vía es la naturaleza humana, el ser humano como tal. Otra vía es la de la revelación, Dios que busca pues comunicarse a sus hijos, a su pueblo. Y la cuarta vía es el magisterio de la Iglesia Universal,
un poco más particularmente el magisterio que surge del Papa y de los obispos, ya sea de manera individual o ya sea pues un grupo de obispos que se reúnen para dar a su conferencia episcopal algún mensaje en particular. Entonces lo que vamos a hacer en los próximos minutos, y espero que no sea una tarea muy cansada, será desarrollar cada uno de ellos. Es decir, vamos a tratar de identificar cómo puedo encontrar ese mensaje del Señor a partir de la naturaleza, a partir del conocimiento del ser humano, a partir de la revelación y a partir del magisterio. Entonces lo vamos a hacer uno por uno y de manera ordenada. Hay un texto del apóstol San Pablo que respecto al tema de encontrar el mensaje del Señor a partir de la naturaleza nos puede ser de ilustración. Me refiero a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos del 20 al 21. ¿Qué dice allí? Dice lo siguiente: lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor, y se ha oscurecido su torpe corazón. Palabra de Dios. Bien, a mí me parece un texto bastante claro. Es una exhortación que está haciendo el apóstol San Pablo a su comunidad en Roma, a la comunidad de cristianos que estaba en Roma, pero pongan la mirada en las primeras palabras. Lo invisible de Dios se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas. Entonces, una manera de poder nosotros encontrar cómo la voluntad de Dios se puede estar manifestando a través, o una vía de encontrar la voluntad de Dios, es a través de la observación de la naturaleza. Se dice, por ejemplo, que cuando una persona no percibe nada de Dios, ni percibe ningún mensaje divino, o hace algún tipo de interpretación a partir de la naturaleza, es una persona ciega y es una persona sorda. Nosotros sabemos que lo creado viene de las manos de Dios, y también sabemos que la naturaleza tiene la huella de Dios. Por ejemplo, en la perfección con la cual fue creada. La naturaleza es creada, es perfecta porque Dios es perfecto. Usted dirá, sí, pero hay desastres. Bueno, ese es problema del calentamiento global, y el calentamiento global tiene su origen en las manos del ser humano. El calentamiento global no forma parte de un desperfecto climático, bueno, lo es, pero no es natural, sino que tiene que ver la intervención del ser humano. Antes era mucho más fácil, por ejemplo, calcular cuándo nos tocaba sembrar. Nosotros sabíamos que con toda seguridad la primera semana de mayo o segunda comenzaban las lluvias copiosamente, y con toda tranquilidad el agricultor se ponía a sembrar. Y sabía que octubre eran los últimos días de lluvia y luego venían los vientos tranquilamente. Ahora no se sabe. Ahora no se sabe porque el clima está totalmente descontrolado por diferentes tipos de fenómenos que tienen su origen en el mal manejo del medio ambiente. Entonces, la naturaleza, por tanto, habla y habla en nombre de Dios. Es cuestión nuestra saberlo interpretar. Hay una expresión que a mí me la corrigió una persona experta en temas de medio ambiente. No solamente es experta en el tema de medio ambiente, sino que a la vez es cristiana. Nos criamos, digamos, en los grupos juveniles cuando estábamos jóvenes. Allá ustedes no habían nacido todavía. Entonces, cuando ella habla de esto, tiene una doble carga: sus conocimientos teóricos o académicos, pero también su conciencia cristiana. Y una vez me dijo, te voy a corregir, me dice, no existe, porque nosotros comúnmente le echamos la culpa a la naturaleza, los desastres naturales. Pues, desastre es una cosa negativa. Hay desastres en la vida, hay desastres climáticos, pero ella me decía, es una amiga, no existen desastres climáticos, ¿de acuerdo? Se da y punto.
Y se da porque la intervención de la mano humana provoca precisamente esas consecuencias. La naturaleza se comporta según el ser humano también la va afectando o la va favoreciendo. Así es que me dijo, no hables de desastres, porque la naturaleza no es desastrosa en sí misma. Si se le descontrola, se vuelve desastrosa. Y estos temas están en nuestra predicación y por tanto hay que saberlos ubicar de manera adecuada. Yo diría, no vuelvan a hablar de desastres naturales, hablen de efectos naturales y aprendamos también a encontrar el verdadero origen de estos fenómenos. Y normalmente vamos a encontrar que se trata por un mal manejo del medio ambiente por parte nuestra. Por ejemplo, por decir algo. Bien, es interesante porque, por ejemplo, Jesús, si lo rastreamos por lo que nos reporta el Evangelio, utiliza normalmente Jesús utiliza comparaciones. O sea, no es una persona teórica que comienza a teorizar. Normalmente para decir algo primero cuenta una historia, cuenta una parábola, por ejemplo. Estas parábolas normalmente hacen referencia a realidades naturales, que una plantación de uva, que un árbol de higo, que los peces en el agua, que la pesca, por ejemplo, y ustedes pueden rastrear muchos otros ejemplos a través de los cuales Jesús lanza un mensaje, pero partiendo de la naturaleza. Todo esto que estamos, por ejemplo, compartiendo en este momento podría ser muy útil para lo que nos dijo el Padre hace un momento atrás. ¿Por qué no iniciamos con una historia interesante? ¿Por qué no captamos de una vez la atención de la gente? No va a ser lo fundamental, pero puede ser una ocasión para preparar el plato fuerte que vendrá pues en su momento. Bien, esto respecto por tanto a la naturaleza. De la naturaleza nosotros podemos entresacar, por ejemplo, algún mensaje que Dios nos quiera decir. Con todas estas cosas que estamos viviendo y que hacen tanto daño a la humanidad, temas ahora, en este preciso momento, por ejemplo, hay muchos problemas a partir de las lluvias en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala. Entonces las imágenes son terribles. Uno ve esas imágenes y uno dice, bendito Dios que en El Salvador no tenemos tanto esos problemas. Hemos tenido, pero por ejemplo en este momento estamos bien. Para este fin de semana pues sí se pensaba que vamos a estar inundados, pero anoche llovió y ha amanecido pues más o menos soleado y es una mañana deliciosa, una mañana tranquila. En otros países no. ¿Qué podríamos sacar de conclusión nosotros, por ejemplo, a nivel de fe, a partir de esta situación natural? Y ahí está, por tanto, la tarea nuestra. ¿Le quieren hablar ustedes? Nosotros, esta vicaría en general es una vicaría rural, con algunos casquitos, digamos, urbanos, pero el grueso de nuestra vicaría es rural. Entonces, estas cosas deberían estar un poco más frescas y nosotros un poco más dados a intentar sacar, por ejemplo, algún tipo de reflexión o algún tipo de verdad que vaya relacionado con la voluntad de Dios a partir de la naturaleza. También se puede hablar de cosas hermosas, de cosas bellas, ¿verdad? Por ejemplo, esta fotografía que lamentablemente, bueno, la anterior, cuando hablamos de la naturaleza, es una fotografía de El Salvador. Entonces, si fuera un poco más amplia se podría apreciar, pero cuando yo la busqué, no, esta voy a poner. Uno, porque es del Salvador, y dos, porque está preciosa y puede inspirar a decir muchas cosas en nombre de Dios. Entonces, primera vía, la naturaleza. Estoy seguro que ustedes en algún momento ya han echado mano de este recurso o de esta vía de la naturaleza para poder introducir o para poder desarrollar algún contenido de fe. Pasemos al segundo. La vía del ser humano. Esta me encanta. Uno, porque lo más perfecto, digamos, que Dios ha creado y que ha salido de sus manos es precisamente el ser humano. Aquí está un texto del Salmo 8 que a mí me encanta mucho. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Como quien dice, si no lo merecemos y sin embargo te acuerdas.
El ser humano para que cuides de él. Está afirmando que nosotros estamos siendo cuidados por Dios. Aquí ya hay una afirmación. Claro, el escritor sagrado se lo pregunta, pero se lo pregunta porque él ve que se está constatando en la realidad. Lo hiciste apenas inferior a un Dios o a los ángeles, dice algún tipo de traducción. Coronándolo de gloria y esplendor. Le diste poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Como ustedes se dan cuenta, ese trozo del Salmo 8 es precioso, porque en primer lugar me está dando características del ser humano. El ser humano es inteligente, el ser humano es lo más cercano a Dios, lo más semejante a Dios, tiene voluntad, expresamente está cuidado por Dios. Nos hizo un poquito inferior a los ángeles, un poquito nada más, pero nos ha coronado de gloria y dignidad. Para aquellos, por ejemplo, que suelen hablar del ser humano siempre en contexto negativo, pues aquí tenemos nosotros, a partir de la palabra, lo contrario. No quiere decir que no tengamos defectos, por supuesto que sí. No quiere decir que no tengamos pecado, por supuesto que sí, pero tampoco estamos hechos como basuras, ¿de acuerdo? No somos basura, no somos nada que se pueda pisotear de cualquier manera, porque tenemos la huella de Dios. Y a partir de las características fundamentales del ser humano, pero las verdaderas, podemos sacar muchas conclusiones, incluso conclusiones que puede ser que no me favorezcan. Porque, por ejemplo, los hombres podríamos concluir, bueno, ¿cómo es que si el Salmo 8 está hablando del ser humano con este nivel de excelencia, yo trato mal a mi esposa, por ejemplo? Porque la considero a veces, y a veces no, aunque no lo digamos, pero en la realidad a veces las esposas son las esclavas de los hombres, son las sirvientas en todo sentido, en el aspecto sexual, en el aspecto de cuidado en la comida, de guarde. Yo en mi condición de ministro o de predicador o de catequista, llego a mi casa y no encuentro a mi esposa. Hace poco me lo dijo una persona en una conversación muy interesante que tuve con una mujer. Ando escapada, me dijo, padre. Y eso le dije yo, que es de la cárcel. Es que mi esposo puede ser que llegue, pero yo necesitaba hablar con usted, me dijo. Así que hay que se aguante, si llega y se enoja y no me encuentra cuando llegue. Pero a veces estos esposos son predicadores, ¿verdad? Y se ponen aquí enfrente de las personas y hablan del amor, y hablan de igualdad, y hablan de estas cosas, pero no lo están asimilando desde la raíz, y la raíz está en la esencialidad de la persona. Póngale mucha atención a eso, porque esto me va a obligar a que yo conozca verdaderamente quién es el ser humano. Faltaría más que yo como ser humano no me intereso por conocerme. Las mujeres no se conocen a profundidad. Perdonen que hable en estos términos, ¿verdad? Las mujeres pasan ¿cuántos años menstruando? Incomodidades. Entiendo que no es una cosa linda, ¿verdad? Pero ¿por qué la mujer menstrua? Muchas no lo saben, a ciencia cierta. Y cuando digo a ciencia cierta, no me refiero yo que va a tener que estudiar medicina, doctorado en medicina, no. Si se va a una fuente fidedigna o le pregunta a una persona sabedora, se lo dice en 5 minutos y lo va a comprender. Bien, y pasé 30 años sufriendo esto o viviendo esto y nunca supe por qué. Y eso que son cosas evidentes. Ahora imagínense los hombres, que nuestros cambios son más psicológicos que hormonales, pero al fin y al cabo son cambios. ¿Cuánto te conoces tú en tu naturaleza humana, en tu psicología masculina y femenina? ¿Cuánto? Y ahí nosotros encontramos una verdadera inmensidad de riqueza para que después eso se convierta en riqueza en mi predicación y por supuesto para la vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana también debería surgir mis elementos de predicación. Quiero rápidamente hacer referencia a un dato bíblico que me encanta. Cuando tengo ocasión siempre lo comparto.
tiene que ver con el profeta Oseas. Oseas es considerado un profeta menor, no porque sea más chiquito, ¿verdad?, o de menor edad, sino porque su escrito no es muy extenso, como Isaías, por ejemplo, que 50 capítulos, etc. Creo que son 16, me parece, del profeta Oseas. Pero, y léanse la historia después, para que la puedan comprobar de manera directa. Oseas fue un profeta, por tanto, un escogido de Dios para hablarle a los hombres, ¿no es cierto? Pero Oseas, por sugerencia de Yahvé, se casó con una mujer, con Gomer, con la que fue feliz al principio, sobre todo confiado que había sido inspirado para casarse con ella. Pero después, Gomer se hace prostituta religiosa. Claro que se acostaba con hombres, lo cual era ya censurado por la religión judía y sobre todo en contexto de idolatría. Por eso era una prostituta religiosa. Cuando hacían cultos a otros dioses, pues ahí también había un relajo sexual. Y ahí estaba Gomer participando de todo eso. Imagínense ustedes, para un profeta estar casado con una prostituta y una prostituta religiosa. Para empezar, la infidelidad a nadie le gusta. Los hombres le exigimos a las mujeres, pero la mujer como que no tiene chance de ser infiel porque el hombre se pone, aunque él esté cayendo en eso. O atención también por el tema de la naturaleza humana. Y por supuesto que Oseas se siente muy mal. Al final le reclama a Dios: mira, la mujer que me diste se ha hecho prostituta. Él hizo lo que la ley mandaba, la repudiaba en silencio, pero dice el texto que entre más la odiaba, más la amaba. Eso es lo interesante de la naturaleza humana. Llegó el momento entonces en que reventó y le reclamó a Yahvé: sí, que esa mujer que tú me diste, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo me imagino que Yahvé se puso así, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? Como quien dice: si lo que me estás diciendo ya lo sé, te estás quejando por algo que, pues sí, ¿verdad? Y al final le dice, así que terminó de expresarse Oseas con todo su dolor, le dice Yahvé: así me siento yo cuando ustedes me son infieles a mí. Así me siento yo. Como quien dice: qué bueno que ahora sí me puedes comprender a mí. Los humanos le pedimos siempre comprensión a Dios, pero como que no tenemos en claro que también tenemos que aprender a ser comprensivos con Dios, ¿de acuerdo? Él sí tiene que ser comprensivo conmigo, pero como que yo no le puedo pedir eso a Dios, ¿verdad? Entonces hay que ser comprensivos con Dios. Y así le dice: así me siento yo cuando mi pueblo se prostituye. Y ustedes saben que el pueblo de Israel se prostituyó siguiendo a otros dioses en innumerables ocasiones. Luego viene otra cosa bien bonita. Claro, con eso que le dijo Yahvé, el problema no se resuelve. Y le dice: háblale al oído. Al oído se le habla a alguien que se ama y que se quiere, ¿no es cierto? Vuélvela, le dice, a seducir. Como la sedujiste la primera vez, pues vuélvela a seducir. Llévatela al desierto. El desierto, bíblicamente hablando, es el lugar del encuentro consigo mismo y con Dios, puesto que está lo básico, pues no puedo distraerme en otras cosas. Y vuélvela a enamorar, porque así hago yo con mi pueblo. Lo vuelvo a enamorar otra vez, lo vuelvo a entusiasmar, y es entonces cuando nosotros volvemos con Yahvé. ¿De acuerdo? Miren qué cosa más interesante, a partir de la naturaleza humana. ¿Para qué les podría servir, por ejemplo, este ejemplo de Oseas? ¿Y que tiene que ver con la naturaleza humana? Para tantas cosas, ¿no es cierto? De repente para temáticas con familia, para parejas o para la misma fidelidad en la fe. Dense cuenta cómo definitivamente hay un mensaje de fe detrás de una realidad humana. Bien, si nosotros aprendemos, por ejemplo, a conocer lo más posible la naturaleza humana, vamos por tanto a poder identificar mejor qué Dios me quiere decir y dónde puedo yo encontrar tanta información y tanta voluntad de Dios para
mi vida y en consecuencia para mi predicación. Aquí en este cuadro, probablemente los de atrás no lo logren ver del todo, pero yo les prometo que les voy a hacer llegar un ejemplar para cada parroquia, para que lo multipliquen de esta exposición. Tengo, por ejemplo, algunas realidades que nos pueden ayudar a encontrar la voluntad de Dios, a discernir qué es lo que Dios me está diciendo a partir de ciertas realidades que son típicamente humanas. Por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano es perfecto. Es perfecto. Consuma más azúcar de la que debe y me contará si no se le desperfecciona el cuerpo. El cuerpo se equilibra solo con el sueño, por ejemplo, con una buena alimentación. Entonces, el cuerpo es un sistema perfecto. Es un tipo de perfección que casi se puede comparar con la misma perfección de Dios. San Pablo se ve que conocía el cuerpo humano y sabía que todas sus funciones eran fundamentales. No es que una es más importante que la otra, ¿verdad? Por tanto, sabía que todo tiene que estar orientado a un mismo fin. Eso sí, la cabeza, que es donde está el cerebro, que es el que comanda todo el cuerpo, lo comparó con Cristo, y al resto del cuerpo le llamó la iglesia, la comunidad eclesial. Pero San Pablo no habría podido llevar ese pensamiento a un texto que nosotros conocemos si no hubiera conocido, por ejemplo, cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, para que lo tengan en cuenta, se puede argumentar con muchos otros ejemplos, pero que este sirva para ilustrarnos. La historia, si ustedes revisan la Escritura, tendrán que identificar y descubrir que el pueblo que Dios se escogió llegó a entender que hay un Dios que lo amaba y que lo había escogido a partir de una historia bien concreta. Entonces nosotros hemos aprendido en nuestros estudios que el evento, es decir, la situación histórica que le dio al pueblo de Israel la suficiente capacidad de entender qué significaba Dios para su vida, fue el Éxodo. ¿Cuál es el evento histórico que me cambió a mí mi vida y de manera radical? Porque si no has cambiado de manera radical, no has tenido ese evento todavía. Ha habido cosas que las puedo contar, pero que no ha habido un evento fundamental. Para el pueblo de Israel se llamó Éxodo. Y a partir de ahí se comienza a construir toda esa historia de salvación. Esto se puede profundizar en otro momento. Bueno, esto para que ustedes no desprecien las historias de los pueblos, las historias nacionales, nuestras historias en El Salvador. Que yo no haya nacido en el tiempo de la guerra no quiere decir que fue una cosa que no tiene importancia. Por supuesto que sí. Aparte que sí soy del tiempo de la guerra, ¿verdad? Me bajaron un par de veces del bus cuando iba al colegio y le pusieron fuego. Y cosas por esas me tocó vivir. Pero eso me hace reflexionar muchas cosas, incluso llegar a conclusiones de fe. Por tanto, la historia. Si nosotros no tomamos en serio los eventos históricos de nuestro país, de nuestra diócesis, de nuestra vicaría, de nuestras parroquias o personales, si no le ponemos atención a eso, es mentira que vamos a saber descubrir a Dios en la realidad, en la vida. Porque Dios se hace presente de muchas maneras, pero también a partir de esas historias importantes y que a veces nosotros no le queremos dar importancia. Un sufrimiento, no sé, algún párroco tal vez, que duró 5, 6 años, 10 años, no lo sé. Un desastre natural, ya dije que el desastre natural no es correcto, pero una situación climática, una situación familiar, la muerte de alguien, todo eso puede llevarme a identificar cómo esa historia al final me puede ayudar a identificar una posición de parte de Dios en la vida. Bien. Las competencias humanas también tienen que ver con el mutuo conocimiento. Esto lo voy a explicar mejor a partir de un ejemplo. Hay un deporte que se llama el judo. El judo
no es un deporte ofensivo, tal vez como el boxeo, porque el boxeo implica noquear, que caiga, y gana cuando aquel cae sin cara. A veces se han muerto de un mal golpe, porque en cada golpe el cerebro se está moviendo. El pájaro carpintero ya está diseñado para que en los golpes ya su cerebro está diseñado porque tiene una amortiguación que no le hace daño. Pero nosotros no somos pájaros carpinteros. Y cada vez que me golpean en la cara, el cerebro se mueve y llega un punto en que colapsa y muere. Punto. Adiós, mundo cruel. ¿De acuerdo? Entonces, el judo no es un deporte ofensivo, sino que es un deporte más bien defensivo. Y es un deporte inteligente, aunque todos los deportes son inteligentes. ¿Por qué? Porque en el judo no se trata de que yo voy a ganar por la fuerza que será superior a la del otro. Todo lo contrario. Yo voy a ganar aprovechando la debilidad de la otra persona. Claro que debo conocer cómo se juega eso y debo saber analizar a la persona e identificar cuál es su lado flaco. ¿De acuerdo? Porque identificando el lado flaco o la debilidad de la otra persona, eso lo aprovecho para mi beneficio y termino victorioso. Hay un ejemplo que no lo voy a comentar en este momento en el texto de San Marcos, que sería interesante interpretarlo a partir de este principio, cuando la gente se queja con Jesús de que los discípulos no han sabido sacar un demonio. Ay, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar a esta gente?, dice Jesús. Entonces luego Él interviene en cuanto que aprovecha también la debilidad de aquellos para Él manifestar la gloria de Dios, y con eso por supuesto que manifiesta su identidad. Bien, el arte es otra manera a partir de la cual la puedo considerar como una vía para a partir de eso identificar un mensaje que puede ser igualmente revelador. Aquí voy a poner la mirada, por ejemplo, en las canciones. Hay canciones preciosas con letras muy bien escogidas y hay otras que esas hasta yo las haría 4 en una noche probablemente, ¿verdad? Que no dicen mayor cosa, y no solamente eso, sino que dicen grandes falsedades, por lo menos a nivel de fe. Debo ser muy honesto que no estoy muy al tanto de la música actual, pero conozco algunas de las viejitas. Hay una canción que dice, por ejemplo, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Bueno, qué tipo más arrogante, ¿verdad? Qué tipo más arrogante ese al que se está refiriendo esa canción. ¿Quién sabe cuántas veces la he cantado, la he bailado, qué sé yo? Y nunca me había puesto a pensar que se está refiriendo a una persona tremendamente arrogante. Y puedo sacar una enseñanza sobre la arrogancia, en el sentido que puedo serlo y ni cuenta me doy. Y puede ser que muchos estemos en ese papel, todos estamos de alguna forma en ese papel. Bueno, esa canción me puede ayudar a introducir el tema, por ejemplo, de la arrogancia. Está aquella canción, por ejemplo, de Camilo VI, ¿verdad? Si amarte es pecado, quiero ser pecadora. No me gusta la manera en que se refiera al amor a partir de una connotación negativa. Pienso que el amor, como expresión de Dios, es siempre positivo. Además hay distintos tipos de amores, algún día también lo vamos a identificar. Está el amor erótico, el amor filial, y está el amor ágape, que es el que nosotros identificamos como el amor que compete a los cristianos. Bien, a partir de esa canción yo puedo también concluir que en realidad no me importa el pecado. Eso es lo que está de fondo, ¿verdad? No me importa el pecado. Y eso por hablar de las canciones. Los poemas también pueden revelar realidades que luego me pueden ayudar a mí a entrar en una dinámica de predicación. Las biografías también hay que conocerlas. Conocemos biografías de santos y está bien. Podemos conocer biografías de personas de la sociedad civil y pueden ser que sean interesantes. Estaba, por ejemplo, Tomás Alva Edison, que es el que se inventó el bombillo. Ya casi no se usa eso porque consume mucha energía, pero el primer bombillo es un ambiente vacío donde hay un filamento que cuando le entra energía se pone incandescente, y como está en el vacío, ahí se queda y provoca luz y también provoca calor.
La inmensa mayoría de nosotros así nos criamos con ese tipo de foquito, ¿verdad? Y se lo debemos a ese señor, Tomás Alva Edison. Pero lo que tal vez no sabemos es que para llegar él a inventarse el foco, tuvo que hacer como 2000 pruebas. ¿A las cuántas pruebas nosotros colgamos la toalla? ¿A las cuántas pruebas colgamos la toalla? Bien, él creyó en su proyecto y terminó inventando el bombillo que nos ha facilitado a nosotros. Y no solamente le tocó hacer como 2000 pruebas, sino que la gente le decía, déjalo, no te va a servir, estás perdiendo el tiempo. Pero él creyó en sí mismo, creyó en su pensamiento, y lo demás es historia. Entonces, esta pequeña anécdota nos puede ver a nosotros también, o esta pequeña anécdota de una biografía nos puede ayudar también a introducir, por ejemplo, algún tipo de predicación. La cultura. Todo predicador debe conocer en qué terreno se mueve. Ciertamente, cuando uno sale de esta cultura, entonces comienza a darse cuenta de que no somos iguales a otras culturas. Mientras estamos aquí, pensamos que esto es lo único que existe y en realidad no. Me acuerdo bien cuando yo me fui a estudiar a Guatemala, el seminario, lo primerísimo que yo identifiqué fue, estos hablan distinto, hablan cantadito. Pero los chapines también decían eso de nosotros. Y yo tuve compañeros de toda Centroamérica. Los nicas hablaban de otra manera, con otro acento, los ticos, los panameños y con otras palabras. Entonces uno dice, no soy el único, ¿verdad? Hay otras maneras de hablar, hay otros acentos y probablemente otro cuadro de valores distintos a los que yo tengo. Cuidado con bautizar como positivo y como bueno lo que en el fondo de repente no lo es. Y para eso también hay que tener un panorama un poco más amplio. Pero sí nos toca a nosotros conocer en qué terreno nos estamos moviendo. Díganme ustedes, aquí son salvadoreños. Aquí son salvadoreños. Bien, díganme una cualidad o una característica positiva del salvadoreño. Solo una. Una característica positiva del salvadoreño. El padre. La humildad del salvadoreño. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? ¿Alguien opina diferente? Bueno, no son ustedes salvadoreños. Y si ustedes van a otro país y les preguntan ¿cuál es una característica positiva de ustedes? ¿Qué van a decir? La que dijo así van a decir, el padre Guido dijo que, y está bien. El trabajador también. Yo pienso que sí, porque eso es lo que yo escucho también fuera del país. El salvadoreño es trabajador. Bien, y es bueno que lo sepamos. Pero una característica no tan buena, negativa, del salvadoreño. La cultura nunca es negativa. La cultura solamente es la expresión de un conjunto de personas. Esas expresiones pueden ser analizadas, ¿de acuerdo? Como positivas o negativas, pero la cultura como tal sencillamente es la expresión de la vida de un grupo de personas. A ver. Que también podemos decir que somos alocados, una negativa. Alocados. Lo que pasa es que es bien difícil como explicarlo. ¿Y qué es alocado? Me van a decir allá en Alemania. ¿Sí? El hermano. Pero también otros se mueven. No somos los únicos que nos movemos. A ver, una connotación negativa de nuestra cultura salvadoreña. Impuntualidad podría ser. En realidad no todos somos puntuales, ¿verdad? Pero hay un grupo de personas que sí lo son en este país, pero la generalidad es impuntual. Y eso trae muchas consecuencias negativas a muchos niveles, ¿de acuerdo? Muy bien, porque hay culturas increíblemente puntuales y creen que la puntualidad tiene que ver hasta con su nivel de desarrollo. Si yo no pienso que la puntualidad
tenga que ver con el desarrollo que tengo, ahí me voy a estar. Nunca me voy a mover, ahí sí, nunca me voy a mover y voy a pensar que las cosas están bien. A lo que quiero llegar es a que el predicador debe saber dónde está ubicado, en qué cultura, en qué condiciones, lo tiene que saber. Y para eso pues que hay que estudiar o preguntar, etc. Y la realidad, bueno, la nuestra, tiene mucho que ver un poco con el tema de la historia, pero debemos ser muy conscientes de nuestra realidad para saber ubicar mejor el mensaje, ¿verdad? No voy a hablar de la realidad de los australianos cuando ni siquiera sé dónde queda en el mapa Australia, ¿verdad? Ahora con internet pues, estas cosas se pueden saber. Sí. Sí. El complejo de inferioridad, yo pienso que sí. Pienso que sí. Con la mujer me siento machito y fuertecito, pero ya con otra persona me siento inferior, ¿verdad? Hay ciertas realidades que nos pueden poner en una situación de inferioridad que son superables. Por eso la selecta casi nunca gana. Termina siempre dominada psicológicamente, aunque tenga competencias físicas, pero como nosotros siempre, pobrecitos, no ganan aquellos que son chelitos y que son grandotes. ¿Y quién dice que en la pequeñez no puede haber habilidad? ¿Quién dice? ¿Verdad? Pero como nunca lo vemos así, como una ventaja o algo de lo que se puede sacar ventaja, terminamos perdiendo. Y eso, sin duda alguna, que hay que saberlo superar. Bien, esto hablando de la realidad humana. La vía de la revelación, alguna palabra, digamos, generalizada sobre esta vía. Tenemos que entender que una de las grandes verdades de nuestra fe es que nuestro Dios, en el caso que existieran otros, pero es el único Dios que ha tenido la genial idea de acercarse Él a su pueblo. Esto queda incluso marcado desde el principio, ¿verdad? Cuando Yahvé crea al hombre, al ser humano, lo crea para que busque a Dios, ¿de acuerdo? Pero interesante que después de la caída, del pecado, el Dios termina buscando al hombre. Cuando Adán y Eva escucharon que los pasos del Señor, se escondieron, ya habían pecado. O sea, se habían apartado, habían desobedecido y se habían apartado de la voluntad de Dios. Entonces, como Yahvé no vio al hombre, que era lo más común, le dice: ¿dónde estás? Dios creó al hombre para que el hombre lo buscara, lo reconociera, y al final, por el pecado, Dios termina buscando al hombre. Y parece ser que esto se ha vuelto repetitivo con el desarrollo de la historia de la salvación. Dios sigue buscando al hombre, sigue todavía tocando sus puertas. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice. ¿No te has dado cuenta que estoy tocando y tú no me abres? La revelación tiene que ver, por tanto, con eso, y a nosotros como predicadores tenemos que aprender a transmitir lo que Dios quiere, lo que Dios piensa y lo que Dios ha querido comunicar a la humanidad. No voy a comunicar lo que yo quiero o lo que yo creo. Sí puedo interpretar, pero sin traicionar la fidelidad a eso que Dios nos ha querido revelar. A nosotros nos falta mucho, hermanos. Por ejemplo, creo que fue, no sé si fue este domingo pasado, sí, el domingo pasado, les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Quién está de acuerdo? Amén, el que esté de acuerdo con esto. Solo uno está de acuerdo. Usted. Escuchen bien. Amén, los que estén de acuerdo con esto. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Amén. Vale, espero que no haya sido una respuesta muy coercitiva, ¿verdad? Decimos estar de acuerdo. Ahora yo les hago esta pregunta: ¿y cómo nos ha amado Dios? Si no sé cómo me ha amado Dios,
¿cómo voy a amar así a mi prójimo, a mi hermano? ¿Cómo? Y patinamos, ¿no es cierto? Porque no me he preguntado cómo me ama Dios. Y esa pregunta hay que hacérsela a la palabra y a la revelación. La revelación de Dios es Cristo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos ha amado Dios? Para que mi discurso sea completo, incluso para que mi vivencia sea completa. ¿Verdad? ¿Cómo me ha amado Dios? Ahí se los dejo de tarea. Porque espero no tener la ocasión de hablar de esto sin haberme preguntado antes, ¿y cómo es que me ha amado Dios? Porque si yo comprendo eso, lo voy a decir de otra manera, lo voy a decir con potestad y lo voy a decir con autoridad. Pero el recurso a la revelación, el predicador no habla lo que cree o lo que quiere, sino la voluntad de Dios que está presente en esa revelación. Y finalmente, la vía del magisterio de la Iglesia. Esta es una de las más grandes riquezas que tenemos nosotros como Iglesia Católica. Con el perdón de quien sea, las otras iglesias no tienen esta riqueza. El magisterio es el del pastor de turno, y el que tengo ahora puede decir una cosa contraria al que tuve ayer, y no hay problema, porque ellos dicen lo que quieren, ¿de acuerdo? No tienen un lenguaje unificado ni un pensamiento unificado. El pensamiento magisterial nunca contradice la palabra, nunca contradice la voluntad de Dios, excepto en la práctica, pero teóricamente no, y hay que conocer esta teoría, el magisterio. Entonces estamos llamados a conocer el magisterio. Interesante lo que el Padre presentó en su exposición. Ciertamente una característica del Papa Francisco es su sencillez. Cuando el Papa, por ejemplo, habla de la corrección fraterna, que es un tema muy interesante, él dice, hay que corregir con amabilidad, con cariño, con delicadeza. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a ser sometida a una operación quirúrgica o intervención quirúrgica, le ponen anestesia para que le duela menos. Siempre le va a doler, por lo menos cuando despierte, pero para que no se vaya a morir de dolor, se le pone anestesia. Y el Papa dice, la caridad con la cual se corrige a una persona es como esa anestesia. ¿Quién no va a comprender esto? Interesante, ¿no es cierto? Y tiene razón, el Papa es así bien puntual, ya quisiera también yo ser como el Papa, y con cosas muy sencillas nos dice las cosas, con ejemplos tan sencillos nos abre el entendimiento. Nosotros como predicadores también estamos llamados a eso, y es importante en ese sentido pues tener conocimiento de lo que los papas nos ofrecen en su magisterio, y especialmente el magisterio local, el magisterio de América Latina, que es riquísimo, y es un magisterio incluso privilegiado, diría yo. Europa tiene magisterio, sí, está bien, pero otros continentes me parece que no tienen un magisterio ni una organización como la que tenemos nosotros en América Latina. Y de manera especial, yo creería que el documento de Medellín y de Puebla son de lectura obligatoria. Uno, porque son los concilios, son las conferencias del episcopado latinoamericano que nos ayudaron a aplicar a la vida real de América Latina las conclusiones del Concilio Vaticano II, y porque son dos conferencias que nos ayudan a conocer la realidad general de nuestro continente. Yo ahora leo, por ejemplo, Medellín, Puebla, y digo, esto sigue estando vigente, esto sigue siendo todavía vigente, y es bueno, por tanto, desde ese punto de vista, poderlos conocer. Bien, eso respecto al tema de cómo el magisterio se puede convertir en una vía que nos puede ayudar en nuestra tarea como predicadores que somos.
Vamos a hacer un ejercicio, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Qué les pareció estas vías? No son las únicas, hemos tocado 4. La vía de la naturaleza, la vía del ser humano, del conocimiento del ser humano que puede inspirar palabras en la predicación, la vía de la revelación y la vía del magisterio. Ojalá que esto de alguna forma quede claro y que sobre todo lo apliquemos en nuestras predicaciones. Va a ser un poco difícil que nos dividamos en grupos. Hagamos una cosa, ¿por cuánto tengo? Ya me pasé me quedan 15 todavía. Sí, bueno, es un ejercicio, porque si este es un taller, no, ya estuvo. ¿Qué me aconseja? Ya estamos. Bueno, entonces vamos, como les voy a dar este material, yo había pensado hacer un ejercicio por grupos, pero el tiempo ya se nos fue. Hoy les va a tocar hacerlo individualmente. Todos estos puntos les va a tocar a ustedes. Pero cuando tengan ustedes este material, háganlo. Si quieren, reúnanse. Por ejemplo, los que han participado o están participando.